Mi suegro le dio 3 propiedades a mi cuñado. Mi marido, Javier, guardó silencio. Al día siguiente, tomó 2 decisiones. Papá, a Elena y a mí nos han trasladado a Tenerife. Nos vamos la semana que viene. Vaciamos nuestros ahorros para comprarles una casa a mis suegros. Sentí una rabia ahogada cuando ellos nos la arrebataron descaradamente para dársela a su hijo menor. ¡Qué amargura! Y mi marido asintió con una calma pasmosa, justo cuando, desesperada, le lancé los papeles del divorcio. Descubrí que aquella sumisión era solo una obra de teatro perfecta para tenderles una trampa y llevar a toda su familia ingrata a la ruina y al embargo. Madrid entraba en los últimos días de invierno, y un frío nítido se colaba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el aire seco de la sierra. El chalet de 3 plantas, ubicado en una calle ancha del barrio de Chamberí, brillaba esta noche con todas las luces encendidas. Es la casa de mis suegros, Arturo e Isabel. Esta cena de fin de semana no estaba en nuestros planes. Esta tarde, mientras Javier y yo estábamos en el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, terminando un informe sobre una nueva variedad de olivo, mi suegro llamó de repente. Su voz, solemne y autoritaria, exigió que ambos estuviéramos presentes para cenar. Tenía un asunto de vital importancia que anunciar. Como buena nuera que soy, recogí rápidamente mi mesa de trabajo y me desvié a toda prisa hacia el mercado de maravillas para comprar un buen cordero, unas patatas y verduras frescas para el asado. En los 5 años que llevo en la familia García, siempre he cumplido con mi papel, sin atreverme a contradecir a mis suegros ni media palabra. Pasé 2 horas metida en la cocina. El humo del horno me hacía picar los ojos, pero en mi interior pensaba que seguramente la familia tenía una buena noticia que celebrar. La cena se sirvió impecablemente. El vapor ascendía en volutas en medio del frío. Mi suegro se sentó en el lugar de honor, en la cabecera de la mesa. Arturo, con más de 60 años, era un antiguo funcionario del Estado, ya jubilado, con un carácter extremadamente patriarcal. Mi suegra se sentó a su lado, con la mirada siempre fija en su hijo menor, Sergio, que estaba sentado frente a mí. Sergio, el hermano de Javier, tiene 28 años, pero sigue siendo un niño grande. Cambia de trabajo constantemente. Un día dice que es agente inmobiliario, otro que va a abrir una cafetería, pero todo acaba igual, en fracasos comerciales y pidiendo dinero a sus padres. Incluso ahora, con toda la familia en la mesa, Sergio no apartaba la vista de la pantalla de su móvil, pinchando la comida sin mirar a nadie. Arturo carraspeó, dejando su copa de orujo sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera resonó secamente. Todos detuvimos los cubiertos. Miré a Javier. Mantenía su expresión serena, con las manos correctamente apoyadas en la mesa. Arturo paseó lentamente la mirada por sus hijos y luego habló con su voz grave y autoritaria. Dijo que nos había convocado para hablar del reparto de los bienes mientras él y su mujer aún estaban lúcidos, para evitar futuras disputas entre hermanos. De repente, el ambiente se volvió silencioso. Pensé para mis adentros que, por fin, los padres pensaban en asegurar el futuro de sus hijos. Mi marido y yo todavía vivíamos de alquiler en un piso antiguo y estrecho de menos de 50 metros cuadrados en Vallecas. Si sus padres nos daban algo de capital, podríamos pedir un préstamo y comprar un apartamento pequeño, estabilizar nuestra vida y pensar en tener hijos. Pero entonces, cada palabra que salió de la boca de Arturo fue como un martillazo directo a mi cabeza. Anunció solemnemente que pondría las 3 propiedades de la familia a nombre de Sergio. 3 propiedades. Un piso céntrico que alquilaban, el chalet donde vivían, y, la más dolorosa de todas, la tercera casa, que era el fruto del trabajo de toda una vida de mi marido y mío. Me quedé helada, mis oídos zumbaban, mi corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. Esa tercera casa era nuestro sudor y nuestras lágrimas, las noches en vela trabajando en proyectos, las comidas a base de ensalada y legumbres durante años. Habíamos vaciado hasta el último céntimo de nuestros ahorros, incluso vendí el oro que mi madre me dio en la boda para comprarla. El propósito inicial era que sus padres tuvieran un lugar espacioso y tranquilo donde envejecer.
Las escrituras estaban a nombre de Arturo porque Javier dijo que así sus padres estarían contentos y demostraríamos nuestro respeto como hijos mayores. Confié en mi marido. Confié en los lazos familiares. La razón que dio Arturo era ridícula. Dijo que mi marido y yo éramos ingenieros agrónomos excelentes. Trabajábamos en un centro de investigación importante, con sueldos estables, y podíamos cuidar de nosotros mismos. Sergio, en cambio, tenía un trabajo precario, sus negocios fracasaban y aún no tenía mujer ni hijos. Necesitaba patrimonio como capital inicial, una buena casa para poder casarse y tener descendencia, para continuar el linaje. Insistió en que, como hermanos mayores, debíamos ser generosos, ceder y preocuparnos por el pequeño. Esa era la verdadera decencia. Mi suegra se unió de inmediato. Sonriendo con suficiencia, le sirvió a Sergio el mejor trozo de cordero y dijo con voz melosa que Javier y yo éramos gente razonable y seguro que no le íbamos a regatear nada a nuestro hermano. El patrimonio, en manos de quien esté, sigue estando en la familia, dijo. Si a Sergio le va bien, podrá cuidar de las tradiciones y honrar a los antepasados. Sergio, al oír a su madre, solo esbozó una sonrisa de suficiencia, sin molestarse en dar las gracias. Yo estaba sentada, petrificada, incapaz de creer lo que oía. La sangre me hervía. Esta preferencia injusta había existido desde que llegué a la familia, pero nunca imaginé que sería tan descarada y cruel. La casa que compramos con nuestro esfuerzo nos era arrebatada y entregada a un vago mantenido. El ambiente en el comedor se volvió sofocante. Traté de reprimir la indignación que me subía por la garganta. Mis ojos enrojecidos se clavaron, desesperados, en el hombre sentado a mi lado, esperando que dijera algo para reclamar justicia para nuestra pequeña familia. Mi mirada estaba fija en el rostro de Javier. En ese momento de injusticia, esperaba de mi marido una protesta, una voz que defendiera el fruto de nuestro trabajo. Javier es el hijo mayor. Su opinión siempre había sido respetada. Si tan solo hubiera recordado a sus padres el origen de la tercera casa, si tan solo hubiera dicho que aún vivíamos de alquiler, creo que sus padres lo habrían reconsiderado, o al menos no nos la habrían quitado de forma tan absurda. Pero, en contra de todas las esperanzas que ardían en mi alma, Javier permaneció impasible. No se giró para mirarme, ignorando por completo la mirada suplicante y dolorida de la mujer que había estado a su lado durante 5 años. Con calma, cogió sus cubiertos, se llevó un trozo de carne a la boca y masticó lentamente, como si el anuncio de mi suegro sobre el despojo de nuestros bienes fuera una simple charla sobre el tiempo. Sentí que mi respiración se aceleraba, el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo era como una aguja clavándose en mi piel. Javier terminó de tragar, dejó suavemente los cubiertos y asintió levemente con la cabeza. Con una voz tranquila, neutra y de absoluta sumisión dijo: «Lo que decidáis, padres, está bien para mí. Mientras estéis contentos y la familia esté en paz. Lo de Sergio también es nuestro asunto. No tenemos nada que objetar». Sus palabras fueron como un jarro de agua helada en mi cara. Sentí una punzada en el pecho. Este hombre, mi marido, que había compartido conmigo lo bueno y lo malo, ahora entregaba sin piedad el esfuerzo de su mujer a otros. Su silencio inicial ya era aterrador, pero su consentimiento era 1000 veces más cruel. Eligió ser un hijo ejemplar a los ojos de sus padres, pero se convirtió en un marido cobarde e irresponsable para su propia familia. Al oír a su hijo mayor, Isabel se iluminó. Sonrió con los ojos casi cerrados, elogiando a Javier por ser un hermano responsable que miraba por el bien de la familia. Le dijo a Sergio que en el futuro debía estar agradecido a su hermano y a su cuñada, que no olvidara el sacrificio que habían hecho. Sergio levantó por fin la vista del móvil, masticando ruidosa y despectivamente. Dejó caer una frase al aire. A Javier le sobra el dinero. Unas cuantas casas no son nada para vosotros. Tomadlo como un regalo para que yo empiece mi negocio. Cuando me haga rico, os lo devolveré con creces. Aquellas palabras vacías y falsas me revolvieron el estómago. Estaban representando una farsa de familia unida y amorosa.
pero en realidad estaban desangrándonos. Sabían perfectamente lo austeros que éramos. Javier investigaba, yo pasaba días y noches en el laboratorio. El sueldo de funcionarios no da para mucho. Aceptábamos proyectos externos, trasnochábamos traduciendo artículos científicos para ganar un extra. La chaqueta que llevo puesta tiene los puños deshilachados. Los zapatos de Javier tienen las suelas gastadas, y todo por el objetivo de que nuestras familias, la suya y la mía, vivieran cómodamente. ¿Y qué recibimos a cambio de ese sacrificio? Desprecio y un aprovechamiento descarado. Javier seguía allí, con la cabeza gacha comiendo, sirviendo de vez en cuando a su madre y a su hermano. Su tranquilidad me heló la sangre. Me di cuenta de una amarga verdad. En la mente de Javier, sus padres y su hermano eran su verdadera familia. Yo, su esposa legítima, quizás solo era una compañera que le ayudaba a ganar dinero para mantener a esa gran familia. Estaba dispuesto a sacrificar los intereses de su esposa, a pisotear su sudor y sus lágrimas, solo para mantener una fachada de hijo obediente. El silencio y el asentimiento de Javier cortaron el último hilo de esperanza en mí, convirtiendo una cena familiar en una sentencia de muerte para el matrimonio que tanto me había costado construir. Para mí, el comedor no era diferente a una celda asfixiante. El tintineo de los cubiertos, las risas de los otros tres, se mezclaban en un sonido estridente. Estaban absortos discutiendo qué haría Sergio con las 3 propiedades. Arturo le aconsejó que vendiera el chalet para conseguir efectivo y montar una empresa de distribución de material agrícola, aprovechando nuestros contactos para conseguir proveedores baratos. Isabel lo descartó, diciendo que era mejor alquilarlo y tener un ingreso mensual seguro. No vaya a ser que el negocio fracase y te quedes sin nada. Cada palabra que decían trataba nuestro patrimonio como si hubiera caído del cielo. Yo permanecía inmóvil, como una estatua, con las manos aferradas al borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La frustración acumulada durante años estalló de repente, creciendo como una inundación que rompe un dique. Recordé las noches de invierno gélidas en las que con fiebre alta me envolvía en una manta frente al ordenador para traducir documentos y cumplir los plazos. Recordé las visitas a casa de mis padres, cuando mi madre, apenada por mi delgadez, me daba algo de dinero para que me cuidara. Y yo usaba ese dinero para comprar vitaminas a mis suegros. Todas esas imágenes aparecieron vívidamente, burlándose de mi estupidez y mi ciega sumisión. Sergio me miró de reojo y al ver mi cara sombría, adoptó un tono burlón. Con una sonrisa socarrona, preguntó: ¿qué le pasa a mi cuñada hoy que tiene esa cara tan larga? ¿O es que te duele darnos algo? Eres parte de la familia García, así que las propiedades también son de los García. No seas tacaña con tu cuñado, que queda muy feo. Sus palabras fueron la cerilla que encendió la pólvora. Mi suegra carraspeó y me lanzó una mirada cortante. Dijo con retintín que en la vida hay que ser generoso, que una nuera debe seguir a la familia de su marido. No traigas tus egoísmos a esta casa. Aquí nunca hemos permitido que una nuera cuestione las decisiones de los padres. La paciencia humana tiene un límite. No podía soportar ni un segundo más de esta humillación descarada. Solté la mesa, cogí mis cubiertos y los golpeé con fuerza contra la fuente. Un clac seco hizo temblar la vajilla. Las risas cesaron de golpe. Los 4 me miraron con los ojos desorbitados. Javier frunció el ceño e intentó cogerme la mano, pero la aparté bruscamente. Me levanté de un salto, empujando la silla hacia atrás, con un chirrido estridente sobre el suelo de baldosas. Respiré hondo, mirando fijamente a Arturo, luego a Isabel y a Sergio, y con el tono más frío y decidido que jamás había usado, declaré que para mí la cena había terminado. He comido suficiente. Con su permiso, me voy. Mi repentina rebelión enfureció a Arturo hasta ponerle la cara roja. Golpeó la mesa, se levantó de un salto y, señalándome con el dedo, me insultó a gritos. Me llamó nuera insolente, maleducada, una mujer a la que sus padres no habían sabido enseñar modales y que ahora se atrevía a faltarle al respeto a sus suegros.
Gritó que las propiedades estaban a su nombre y que él decidía a quién se las daba, que yo no tenía derecho a opinar en esa casa. Sus insultos vulgares ya no me asustaban ni me herían. Mi corazón estaba completamente helado. No me molesté en defenderme ni en responder. Discutir con gente irracional e injusta solo degrada a una misma. Me di la vuelta, caminé rápidamente hacia el perchero, cogí mi abrigo y mi viejo bolso. No miré a Javier ni una sola vez. Abrí la puerta y salí a la noche fría de Madrid, dejando atrás los gritos de mi suegro y la cobardía del hombre al que una vez llamé marido. El viento del norte me azotaba la cara, pero el frío del clima no era nada comparado con el hielo que envolvía mi corazón. Caminaba sin rumbo por la calle larga y solitaria. La luz amarillenta de las farolas proyectaba mi sombra alargada sobre el asfalto irregular. Mis piernas se movían como las de un autómata, mi mente en blanco, solo el zumbido del viento y los insultos de mi familia política resonando en mis oídos. Antes de llegar al final de la calle, oí unos pasos apresurados detrás de mí. Una mano grande me agarró del brazo y tiró de mí. Era Javier. Su rostro estaba pálido bajo la luz de la farola, su aliento era agitado. Me arrastró hacia nuestro viejo coche, aparcado junto a la acera. Era un coche de segunda mano que compramos a plazos para ir al trabajo. Abrió la puerta del copiloto, me empujó dentro y rápidamente se sentó al volante. El portazo nos encerró en un espacio pequeño, asfixiante y tenso. Javier arrancó el motor, encendió la calefacción. El calor se extendió, pero no disipó la frialdad entre nosotros. Salió de la callejuela y se incorporó al tráfico escaso de la noche. Durante un largo tramo, nadie dijo nada. El ruido del motor sonaba como el sollozo ahogado de un matrimonio que llegaba a su fin. Incapaz de soportar más aquel silencio mortal, me giré y miré a Javier a la cara. Le pregunté con voz ahogada pero llena de rabia: ¿todavía me consideras tu mujer? ¿Por qué? Cuando tus padres anunciaron que nos robaban el fruto de nuestro trabajo, pudiste quedarte comiendo y asentir con la cabeza de esa manera tan humillante. ¿Te das cuenta de que estás siendo cómplice de la avaricia de tu familia, pisoteando el sudor y las lágrimas de tu propia esposa? Javier apretó el volante con ambas manos, con la vista fija en la carretera. Apretó la mandíbula y dijo con voz grave y cansada: por favor, no montes una escena. Mis padres son mayores. ¿Cuánto tiempo les queda para que tengamos que pelearnos por estas cosas? Si le damos las propiedades a Sergio, todo queda en familia. Soy el hermano mayor. No puedo ser mezquino. Debo cumplir con mi deber filial. Te pido que aguantes un poco. Por la paz familiar. ¿Deber filial? Repetí. ¿Otra vez con el deber filial? Reí amargamente. Las lágrimas brotaron sin control, rodando por mis mejillas. Cuestioné con amargura su ciega definición del deber filial. Ser un buen hijo es dejar que tus padres te quiten tus bienes para mantener a un hermano de 28 años, sano pero vago. Ser un buen hijo es permitir que tu mujer soporte el desprecio y la humillación de toda tu familia política sin defenderla. Le pregunté dónde estaba su responsabilidad como marido. ¿O solo sabía ser el hijo obediente de sus padres? Le recordé los días en que nos enamoramos. Entonces me juró amor eterno y prometió protegerme de todas las tormentas. Ignoré las advertencias de mis amigos sobre su complicada familia y decidí casarme con él solo porque creía en su carácter y en su amor. Pero hoy, él mismo había destrozado esa confianza. Consintió el despiadado expolio de su familia, convirtiéndome en una simple máquina de hacer dinero. Javier seguía en silencio. Su prolongado silencio en el reducido espacio del coche era como un cuchillo afilado que me apuñalaba el corazón una y otra vez. No tenía excusas, ni el valor para enfrentar la verdad. A lo largo del paseo de la Castellana, las luces de la calle pasaban fugazmente, iluminando su rostro anguloso pero inexpresivo. Aparté la cara, mirando por la ventanilla, dejando que mis lágrimas se perdieran en la oscuridad. El silencio de Javier esa noche aniquiló el último ápice de respeto que sentía por él, empujando nuestro matrimonio al borde del abismo.
El coche se detuvo frente a un viejo bloque de pisos de 5 plantas en el distrito de Vallecas. Era donde habíamos vivido de alquiler desde que nos casamos. Las paredes amarillentas y desconchadas, la escalera de cemento oscura y húmeda, impregnada del olor a basura. Este entorno miserable parecía una burla cruel al lado de la enorme fortuna de 3 propiedades que mis suegros acababan de regalarle a su principito. Salí del coche y subí rápidamente las escaleras, dejando a Javier detrás, cargando con las bolsas. Abrí la puerta y entré en nuestro apartamento de apenas 50 metros cuadrados. El familiar olor a humedad me golpeó. Los muebles eran de lo más sencillo. Un juego de mesa y sillas de aglomerado barato, un televisor antiguo y un rincón de trabajo desordenado con papeles de investigación. Dejé caer mi bolso en el sofá, sintiendo que se me habían agotado todas las fuerzas. Javier entró y cerró la puerta con cuidado. Se quedó mirándome fijamente, con una expresión de desconcierto y cansancio. El silencio solo era roto por el tic-tac del reloj de pared. Mi último resquicio de autocontrol se derrumbó. Me levanté de un salto y estallé en una furia sin precedentes. Lloré a gritos, con la voz rota por el dolor y el resentimiento. Señalé los objetos viejos de la casa, gritándole a Javier: ¿Ves cómo vivimos? 5 años de matrimonio y no he tenido un solo día de desahogo. Otras mujeres se casan y compran ropa bonita, se van de vacaciones. ¿Y yo? Llevo la misma ropa de trabajo desde hace 3 años, no me atrevo a comprar cosméticos caros, vuelvo a casa y me meto en la cocina, y por la noche me mato traduciendo informes de proyectos hasta que se me nubla la vista. Le enumeré cada euro que habíamos ahorrado, las pagas extra, las comisiones de los proyectos, el dinero de la venta de mis joyas de boda. Todo se lo dimos a sus padres para sus gastos y los de la familia. Y el colmo, la enorme suma para comprar esa tercera casa. Comimos pasta durante meses, privándonos de todo para pagar la hipoteca antes de tiempo. Hice todo eso porque los consideraba mi familia. Quería ser una buena nuera para que mi marido estuviera orgulloso. ¿Y qué recibí a cambio? Me tratan como a una extraña, una arrimada. Peor aún, me ven como una máquina de hacer dinero inagotable. Cuando necesitan dinero, me llaman con palabras dulces. Cuando ya tienen lo que quieren, me desechan, regalando mi sudor y mis lágrimas para mantener a un parásito. Y el mayor dolor no venía de su familia, sino del hombre que dormía a mi lado. Su cobardía y sumisión les ayudaron a arrebatármelo todo. Golpeé la mesa con fuerza, con la cara bañada en lágrimas. Le dije a Javier que estaba harta, que no podía seguir cargando con esa familia tóxica ni un día más. Mis sacrificios no tenían sentido. Mi amor había sido pisoteado cruelmente. Le declaré, palabra por palabra, que si él elegía ser un hijo devoto y un hermano magnífico, que se quedara con su familia. Yo, por mi parte, le devolvía su libertad. No quiero seguir siendo la impresora de billetes de la familia García. La habitación quedó en un silencio aterrador. Mis sollozos resonaban en las paredes frías. Me quedé allí, exhausta y desesperada, esperando el punto final de este matrimonio trágico. La gota había colmado el vaso. Nada podía salvar una ruptura tan profunda. Aparté la cara, sin querer ver el rostro arrepentido y tardío del hombre que había destruido nuestro hogar con sus propias manos. El pequeño salón del apartamento quedó sumido en un silencio roto. Mi respiración agitada tras el estallido de ira sonaba fatigada. Permanecí de pie en medio de la habitación, con los ojos ardientes, mientras las lágrimas de frustración seguían cayendo por mis mejillas. Toda la represión de 5 años como nuera de los García, toda la humillación de ser tratada como una herramienta para ganar dinero, se la había arrojado a Javier a la cara. Esperaba que se enfadara, que defendiera a su despreciable familia como siempre. Pero no. Javier se quedó inmóvil, sus anchos hombros caídos como si llevara una carga inmensa. De repente, se acercó. No gritó, no se explicó. Dobló las rodillas y se arrodilló ante mí, sobre el frío suelo de baldosas. Su gesto inesperado me sobresaltó. Di un paso atrás,
casi tropezando con la mesita de centro. Desde que nos conocíamos, era la primera vez que veía a este hombre orgulloso humillarse de tal manera. Sus manos grandes y callosas por los días en los campos de experimentación se extendieron y me abrazaron las piernas con fuerza. Apoyó la cabeza en mis rodillas, su aliento cálido atravesando la tela de mis pantalones. Con voz entrecortada, pronunció cada palabra con dificultad, pero con una firmeza inusitada. Me pidió que dejara de llorar, que sabía que me había fallado de muchas maneras. Dijo que toda mi frustración, todo mi sufrimiento durante estos años, él lo entendía. Sin excepción, vio las noches en que me quedaba despierta tecleando hasta que se me nublaban los ojos. Le dolía verme privarme de todo, mientras les daba lo mejor a sus padres y a su hermano. Asumió toda la culpa por haberme dejado sufrir esa injusticia atroz durante la cena. Bajé la vista hacia el hombre arrodillado a mis pies, con el corazón hecho un lío. Sus palabras sonaban sinceras, pero el daño era demasiado grande como para curarse con unas pocas disculpas. Intenté apartar sus manos, diciéndole con frialdad que se levantara, que entre marido y mujer no hacía falta montar ese numerito. Le recordé que él mismo había aceptado entregar las 3 propiedades a Sergio, que él mismo había pisoteado nuestro esfuerzo. ¿Arrodillarse y llorar ahora cambiaría esa cruel realidad? Javier levantó la cara. Bajo la tenue luz fluorescente, vi sus ojos enrojecidos, la mandíbula tan apretada que se le marcaban las venas. No soltó mis piernas. Al contrario, las apretó más fuerte, y con un tono serio y urgente, me pidió que me calmara y le escuchara. Por favor, confía en mí una última vez. Solo una vez más, suplicó, juró, palabra por palabra, que a partir de ese momento nunca más permitiría que su familia me causara ni el más mínimo daño o disgusto. Dijo que tenía una forma de solucionarlo todo, pero que necesitaba mi silencio y cooperación absolutos. Me quedé atónita ante su extraña actitud. Su juramento resonó en el pequeño apartamento. Un hombre que siempre había priorizado el deber filial, que obedecía ciegamente a sus padres, ahora juraba protegerme de ellos. Su mirada ya no era sumisa ni evasiva. En su lugar había un brillo agudo, una determinación aterradora, como si estuviera tramando un plan maestro. Permanecí quieta, dejando que me abrazara. El calor de sus brazos se filtró en mi cuerpo tembloroso por el frío y la rabia. Quería creerle. De verdad quería creer en el hombre por el que había apostado toda mi juventud, pero las heridas sangrantes eran demasiado dolorosas y mi confianza se tambaleaba. Dejé escapar un largo suspiro y le dije que mi paciencia se había agotado. Le daría esta última oportunidad, no por debilidad, sino porque quería ver cuánto valía esa confianza de la que hablaba. Javier se levantó lentamente y me estrechó entre sus brazos. Esa noche, en la oscuridad del viejo apartamento, nos abrazamos, desvelados. Una gran tormenta se estaba gestando en silencio, a punto de barrer el falso orden de la familia García. La noche en el barrio de Vallecas transcurrió pesadamente. El chirrido de los insectos y el silbido del viento invernal creaban una atmósfera lúgubre. Yo yacía de espaldas a la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad, la mente tensa. El juramento de Javier resonaba en mi cabeza. ¿Qué estaba planeando? ¿Por qué permitió que sus padres nos quitaran las propiedades para luego pedirme confianza? Docenas de preguntas me asaltaban, mezcladas con el dolor de saber que la casa de nuestro sudor y lágrimas estaba en manos de otro. A mi lado, Javier también se revolvía inquieto. Sus suspiros pesados rompían el silencio de vez en cuando. Ninguno de los dos habló. Permanecimos despiertos hasta que la luz grisácea del amanecer se filtró por las cortinas. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza punzante y ojeras. Me levanté, me preparé y saqué mi vieja moto del portal. Javier me dijo que tuviera cuidado al ir al trabajo, que él prepararía la cena. Asentí por compromiso y me sumergí en el denso tráfico de la avenida de la Albufera. El frío matutino no me despejó, solo empeoró mi estado de ánimo. Me sentía como una sombra, agotada por las intrigas y cansada de un matrimonio teñido de interés. Al llegar a Línea, en la ciudad universitaria,
Entré arrastrando los pies en el departamento de mejora genética vegetal. Al cruzar la puerta, noté un ambiente inusualmente animado. Carmen, la jefa de nuestro equipo, me agarró del brazo y me llevó al rincón del café. Su cara estaba radiante y, en un susurro excitado, me preguntó si me había enterado de la noticia bomba que se había filtrado desde el ministerio. Negué con la cabeza, explicando que la noche anterior había tenido un asunto familiar. Carmen me dio una palmada en el hombro, con los ojos brillantes, y me contó que el Ministerio de Agricultura acababa de aprobar un megaproyecto nacional, la construcción de un complejo de agricultura de alta tecnología en la isla de Tenerife. El gobierno le estaba dando una importancia especial, con una inversión masiva para convertir a Tenerife no solo en un paraíso turístico, sino también en un centro de agricultura ecológica de estándar internacional. Nuestro instituto tenía el honor de enviar a sus mejores expertos e ingenieros para sentar las bases. Carmen enfatizó que era una oportunidad única para ascender. El salario para los expertos sería el triple del actual y además nos darían un apartamento de lujo cerca del mar. Sin embargo, la condición era comprometerse con el proyecto durante 3 a 5 años, un traslado casi total al sur. Al oír esto, mi corazón dio un vuelco. Tenerife, de 3 a 5 años, una nueva tierra a miles de kilómetros de la capital, lejos de la calculadora y pragmática familia de mi marido. Mi mente empezó a dar vueltas con ideas audaces. Si nos eligieran para este proyecto, escaparíamos por completo del control de Arturo e Isabel. Seríamos libres para construir una nueva vida, sin más insultos ni cargas filiales ciegas. ¿No sería esa la salida perfecta para nuestro matrimonio al borde del colapso? Durante toda la mañana, no pude concentrarme en el microscopio ni en las muestras de tejido vegetal. El rumor del proyecto bailaba en mi cabeza. Recordé la mirada decidida y el misterioso juramento de Javier la noche anterior. ¿Acaso él ya sabía de esto? Con nuestra excelente trayectoria y nuestras destacadas investigaciones, era muy probable que la dirección del instituto nos tuviera en mente. Un rayo de esperanza brilló en la oscuridad de mi corazón. Decidí que esa noche le preguntaría a Javier. Si aceptaba dejarlo todo para empezar de nuevo en el sur, le seguiría hasta el final. Si se negaba por no querer dejar a su familia, yo ya tendría una respuesta para mi propio destino. El sol radiante, una rareza en el invierno de Madrid, se desvaneció tras los altos edificios, dando paso a un frío cortante que se apoderaba de la ciudad. Salí del trabajo antes de lo habitual, pasé por un mercado para comprar un poco de carne y verduras para una cena sencilla. Al entrar en la oscura escalera del bloque de pisos, me quedé helada. Una figura alta, con una chaqueta de marca, estaba apoyada en la puerta de nuestro apartamento, fumando y expulsando volutas de humo blanco. Era Sergio, mi querido cuñado, el flamante heredero de 3 propiedades, bloqueando mi puerta con aire insolente. Al verme subir con la bolsa de la compra, Sergio tiró la colilla al suelo y la aplastó con la punta de su zapato de diseño. Esbozó una sonrisa arrogante y, sin siquiera saludar, dijo con tono burlón: ¿Llegas tarde del trabajo? Ser ingeniera funcionaria con un sueldo de miseria debe ser agotador. ¿Por qué no lo dejas y te quedas en casa? Le lancé una mirada fulminante sin responder. Saqué las llaves para abrir, pero Sergio extendió los brazos, bloqueando la cerradura. Le pedí con voz fría que se apartara para poder entrar a hacer la cena, que si tenía algo que decir, esperara a que volviera Javier. Sergio soltó una risita, con la barbilla levantada. Lo que dijo a continuación fue tan desvergonzado que no podía creerlo. Dijo que no estaba allí de visita, sino para hablar de negocios. Papá y mamá ya han puesto las 3 propiedades a mi nombre. Los papeles están listos. A partir de ahora, yo soy el jefe. Pero el chalet estaba muy anticuado y el local comercial del piso del centro necesitaba una reforma completa para abrir su exposición de material agrícola. Calculaba que el coste de la reforma y el stock inicial rondaría los 50.000 euros. Me quedé paralizada, apretando las llaves. Sergio continuó con su descaro. Dijo que Javier era el hermano mayor, ganaba mucho dinero y tenía contactos en el sector. Si los padres le dan el patrimonio al hijo menor,
Los mayores tienen la responsabilidad de ayudar con el capital. Me exigió que sacáramos inmediatamente 50.000 euros de nuestra cuenta de ahorros y se los prestáramos. Dijo prestar, pero aclaró que los devolvería cuando el negocio diera beneficios. Si fracasaba, sería nuestra aportación como accionistas para ayudar al hermano en apuros. Su desfachatez me dejó sin palabras. ¡Qué ironía! El que acababa de robarnos el fruto de nuestro trabajo, venía ahora a nuestro humilde piso de alquiler a exigirnos el poco dinero que nos quedaba. Esos 50.000 euros eran mis ahorros para cuando tuviéramos un hijo, nuestro colchón para emergencias, dinero ganado con sangre, sudor y lágrimas. Pero para este parásito era una cantidad trivial que estábamos obligados a entregarle para cumplir con nuestro deber familiar. Di un paso atrás, mirándole a la cara sonriente, sintiendo una náusea profunda. La avaricia de este hombre superaba cualquier límite moral. Daba por sentado nuestro sacrificio, veía nuestros bienes como una mina de oro inagotable para su propio beneficio. Frente a la puerta de mi casa, la furia contenida desde la noche anterior estalló. Estaba a punto de arrojarle a este sinvergüenza las palabras más venenosas que se me ocurrieran. La rabia me subió a la cabeza. Dejé caer la bolsa de la compra al suelo, las verduras rodaron por el sucio cemento. Señalé a Sergio con el dedo y le grité: «Eres un vago sinvergüenza. Con 28 años, en lugar de trabajar, solo sabes chupar la sangre a tu familia». Le dije sin rodeos que esas 3 propiedades eran un robo, el fruto de nuestro sudor y lágrimas, y le pregunté si no se atragantaba al tragárselo, para ahora venir a pedir 50.000 euros. Le dejé claro que mi dinero era para mi futuro, no para arrojarlo al pozo sin fondo de un parásito inútil. Al ser insultado directamente, el rostro despreocupado de Sergio se transformó, se puso rojo de ira y me señaló a su vez. Su naturaleza pendenciera, normalmente oculta, salió a la luz. Apretando los dientes, me insultó a gritos. Me llamó mujer amargada, calculadora, que se atrevía a sermonear a su cuñado. Usó las palabras más despectivas para ofenderme. Dijo que yo no era más que una extraña que se había casado con un García, que llevaba el apellido, pero en el fondo era solo una arrimada que vivía de la generosidad de sus padres. Afirmó que, en esa familia, mi voz no valía nada. El patrimonio de los García es para los García, tú no tienes derecho a quejarte. La palabra arrimada fue como un puñal en mi corazón sangrante. 5 años entregándome en cuerpo y alma a esta familia para que, al final, a sus ojos, siguiera siendo una extraña, alguien que vivía de ellos y a quien podían explotar. Justo cuando la discusión alcanzaba su punto álgido, unos pasos pesados resonaron en la escalera. Javier apareció con su maletín, con el rostro cansado. Al ver a su marido, pensé que estallaría, que defendería a su esposa de los insultos de su propio hermano. Le miré con una esperanza desesperada, pero, una vez más, Javier me decepcionó por completo, se interpuso entre nosotros. En lugar de darle una bofetada a ese insolente o, al menos, exigirle que se disculpara, se volvió hacia Sergio y le puso una mano en el hombro con suavidad. Le dijo que se calmara, que no había que gritar, que los vecinos se reirían. Le pidió a Sergio que se fuera a casa a descansar. He oído lo de los 50.000 euros. Déjame pensarlo esta noche y mañana os daré una respuesta a ti y a nuestros padres. Al oír a su hermano, Sergio sonrió victorioso. Me miró con aire desafiante, se ajustó la chaqueta y bajó las escaleras con aires de grandeza, no sin antes lanzar una amenaza. Mañana, si no tenéis el dinero, no me pidáis que respete los lazos de sangre. Cuando Sergio se fue, Javier se volvió hacia mí, intentando tocarme el hombro, pero aparté su mano bruscamente y me pegué a la pared. Mi paciencia había llegado a su fin. Al decir que respondería mañana, estaba considerando darles nuestro último dinero. Había tolerado que llamaran a su mujer arrimada. Pasé junto a él, entré en casa y abrí el armario. Saqué una vieja maleta de debajo de la cama y empecé a meter mi ropa y mis cosas personales a toda prisa. Javier corrió detrás de mí, agarrándome la mano. «¿Qué locura estás haciendo?», preguntó, alarmado. Me solté de su agarre, gritando desesperada. Le dije que estaba harta de su farsa de familia perfecta,
que no quería vivir con un hombre cobarde que no podía proteger a su mujer. Le declaré rotundamente: se acabó. Mañana presento la demanda de divorcio en el juzgado. No quiero nada. Me voy a vivir a otro sitio. Os dejo el escenario para que sigáis con vuestra obra. El sonido de la cremallera de la maleta fue un chirrido agudo, cortando el último lazo que nos unía. Justo cuando Javier y yo forcejeábamos junto a la maleta abierta, el timbre de mi móvil sonó estridentemente desde el bolso. Era el tono de llamada estándar, pero en ese momento sonó como una sirena de alarma. Miré la pantalla iluminada sobre el sofá. En ella se leía suegro. Iba a apagar el teléfono, a cortar toda comunicación con esa familia tóxica, pero Javier se adelantó y lo cogió. No contestó de inmediato. Pulsó el botón del altavoz y lo dejó sobre la mesa de cristal. Me miró, haciéndome una señal para que guardara silencio. Fruncí el ceño, confundida, pero me quedé de brazos cruzados, expectante. En cuanto terminó el tono de llamada, la voz estruendosa y furiosa de Arturo inundó la pequeña habitación. Sin preámbulos, mi suegro descargó sobre mí una sarta de insultos. Gritaba al teléfono, preguntándome qué diablos había hecho para que Sergio volviera a casa llorando. Dijo que Sergio le había contado que no solo nos negamos a prestarle el dinero, sino que además le había insultado en la puerta de casa, llamándole vago e inútil. E incluso había intentado echarle. La voz de Arturo se agudizó, revelando el autoritarismo arraigado en él. Despreció mis orígenes, diciendo que su familia tuvo la mala suerte de acoger a una nuera insolente, mezquina y sin respeto. Me culpó de todo, acusándome de ser la instigadora que sembraba la discordia en su familia. Dijo que los asuntos de los García no eran de la incumbencia de una nuera de otro apellido, y entonces lanzó la amenaza más cruel y despiadada. Arturo me ordenó, con el tono de un rey a su siervo, que esa misma noche cogiera un taxi y fuera a su casa en Chamberí. Exigió que me arrodillara en medio del salón y le pidiera perdón a Sergio por mi falta de respeto, y añadió una sentencia final y destructiva. Si en una hora no estaba allí, arrodillada y suplicando perdón, obligaría a Javier a firmar el divorcio de inmediato y me echaría a la calle con lo puesto, sin permitirme llevar nada que perteneciera a la familia García. Prefería que su hijo se divorciara antes que ver mancillado el honor de su familia. Aquellas palabras venenosas, emitidas desde el pequeño altavoz, tuvieron un poder devastador, destrozando el último resquicio de respeto que sentía por él. Me quedé allí, con el rostro pálido, sin una gota de sangre, mirando fijamente el teléfono. Ya no podía llorar. El dolor se había congelado, transformándose en un desprecio absoluto. Me di cuenta de que intentar ser una buena nuera en esa familia había sido el esfuerzo más inútil y patético de mi vida. La llamada se cortó abruptamente, dejando un pitido agudo en el silencio. Esbocé una sonrisa amarga, una sonrisa de liberación. Me agaché lentamente, metí la última chaqueta en la maleta y cerré la cremallera con decisión. Miré a Javier, el hombre que acababa de presenciar cómo su propio padre humillaba a su mujer. No dije una palabra más de reproche. Esta humillación era suficiente para poner el punto final. Agarré el asa de la maleta, lista para salir por esa puerta, dejando atrás un matrimonio muerto y a un marido que solo sabía callar ante la tiranía de su familia. El teléfono yacía en silencio sobre la mesa, pero el eco de los insultos de mi suegro seguía flotando en el aire viciado de nuestro apartamento. Miré la maleta abierta, la ropa revuelta como el caos en mi mente. Respiré hondo, tragándome la humillación. Cerré la cremallera con un tirón definitivo. El sonido metálico fue como un corte, seccionando los frágiles lazos familiares que tanto había intentado preservar. Me volví hacia Javier. Seguía allí, con el rostro medio en la sombra. Esperaba que empezara con su discurso de siempre, que me pidiera paciencia, o peor aún, que me obligara a ir a casa de sus padres a disculparme. Estaba preparada para enfrentarme a su sumisión, lista para firmar el divorcio. Pero, en contra de todas mis predicciones, Javier no dijo nada de eso. Se acercó al perchero, se puso su cazadora.
Sus movimientos eran lentos pero decididos. Luego se acercó a mí, se agachó y cogió la pesada maleta. Me miró directamente a los ojos. Su mirada no era evasiva ni temerosa como otras veces. Era profunda, firme y contenía un fuego oculto que nunca antes había visto. Con una voz extrañamente tranquila dijo: «De acuerdo, si mi padre nos ha llamado para que vayamos, iremos». Su breve frase me dejó helada. La ira volvió a surgir. Intenté arrebatarle la maleta, gritando: «¿Qué estás haciendo? No pienso volver a esa casa para arrodillarme ante un ignorante como Sergio. Si quieres ser un hijo devoto, un hermano generoso, vete tú solo. Yo dormiré en un hotel y mañana iré al juzgado a presentar la demanda de divorcio. No voy a soportar esta humillación ni un segundo más». Javier no soltó la maleta. Con la otra mano me agarró el hombro tembloroso. Su agarre era firme, transmitiéndome un extraño calor. Bajó la voz, su tono se volvió serio y urgente. Me recordó su juramento de la noche anterior. «Recuerda lo que te dije. Dame una última oportunidad y confía en mí ciegamente». Aseguró que este viaje no era para que yo me arrodillara, sino para poner fin a todas las deudas del pasado. Me juró por su honor que, si cooperaba, guardaba silencio y le acompañaba. Después de esta noche yo podría decidir el futuro de nuestro matrimonio, y él lo aceptaría. La determinación en sus palabras me detuvo. Mi instinto de esposa me decía que el hombre que tenía delante ya no era el marido sumiso y obediente. Parecía tener un plan audaz en mente. Le miré fijamente, buscando algún rastro de engaño en sus ojos, pero no había nada. Solo la calma de un lago antes de la tormenta. Al final, la curiosidad y el poco afecto que quedaba vencieron a mi ira. Solté la maleta y asentí con frialdad. «Tú guías, yo te sigo. A ver qué función tienes preparada». Javier suspiró aliviado. Cogió la maleta y salió al oscuro pasillo. Juntos, bajamos las frías escaleras de cemento. El viento del norte soplaba con fuerza. Javier abrió la puerta de nuestro viejo coche, colocó la maleta en el asiento trasero y se puso al volante. Yo me senté en el copiloto, con los brazos cruzados, la vista perdida en la noche. El coche arrancó, dirigiéndose hacia el barrio de Chamberí. En el reducido espacio reinaba el silencio. El zumbido del motor se mezclaba con los latidos de mi corazón. Este viaje era como ir a un tribunal donde se dictaría sentencia sobre nuestro matrimonio y nuestra relación con la familia García. El coche entró en la conocida calle ancha de Chamberí y se detuvo frente a la casa de mis suegros. El gran portón de hierro forjado, normalmente cerrado a estas horas, estaba de par en par, como si esperara para engullirnos. La luz blanca y cegadora del salón se proyectaba hasta el patio. Bajé del coche y una ráfaga de viento me hizo estremecer. El frío del ambiente parecía reflejar el hielo de mi corazón. Javier caminaba delante con la maleta y yo le seguía. Cada paso en ese patio familiar me traía amargos recuerdos. Aquí había cocinado banquetes para toda la familia. Aquí había limpiado hasta el agotamiento en cada fiesta. Y ahora entraba como una criminal a punto de ser juzgada. Subimos los escalones y entramos en el salón. La espaciosa estancia estaba decorada con un ostentoso juego de muebles de madera tallada. Un juego de muebles que yo misma había pagado con la paga extra de un proyecto para que mi suegro presumiera ante sus amigos. En ese momento, en el sillón más imponente, estaba sentado Arturo. Su rostro estaba rojo, sus cejas fruncidas. Vestía un pijama de seda, con una taza de té en la mano, como un juez esperando que el culpable se postrara a sus pies. A su lado, mi suegra, Isabel, masticaba algo, con su vestido de terciopelo y una mirada cortante que me atravesaba. No podía ocultar su aire de suficiencia. Una sonrisa burlona asomaba en sus labios, pero el centro de la provocación estaba en el sofá de enfrente. Sergio estaba sentado allí, con las piernas cruzadas y la espalda reclinada con arrogancia. Miraba su móvil, levantando la vista de vez en cuando para lanzarme una mirada desafiante. Su rostro reflejaba la alegría de un ganador. Estaba seguro de que, bajo la presión de sus padres, su hermano mayor y su cuñada, por muy testarudos que fueran,
acabarían trayendo el dinero y pidiendo perdón de rodillas. El ambiente era tan tenso que podía oír el tic-tac del reloj de péndulo dorado de la pared. Al vernos entrar, Arturo golpeó la taza contra la mesa. Un sonido agudo rompió el silencio. Carraspeó y me miró fijamente. «Ya sabes cuál es tu falta», gritó. «¿Por qué te quedas ahí parada? Arrodíllate y pide perdón a tu hermano Sergio ahora mismo». Amenazó con que, si no lo hacía, obligaría a Javier a firmar el divorcio esa misma noche. Isabel añadió más leña al fuego. «Qué mala suerte hemos tenido con una nuera como tú», se quejó. Sergio, al ver el apoyo de sus padres, se creció, dejó el móvil y con la barbilla en alto, me dijo: «Pide perdón rápido, que tengo sueño. Mi tiempo es oro, no voy a perderlo con una arrimada». La humillación era descarada. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Levanté la cabeza. Mi mirada ardía de odio hacia los tres. Estaba a punto de responder, de lanzarles mi desprecio y anunciar el divorcio. No necesitaba a esta familia podrida. Pero justo cuando mis labios se movieron, Javier dio un paso adelante. Extendió su brazo, interponiéndose entre Arturo y yo. Su espalda ancha bloqueó la visión de mi suegro, deteniendo mi explosión. Con un gesto inesperado, dejó la maleta en el suelo y se inclinó respetuosamente ante sus padres. Todo el guión que había imaginado se había invertido por completo. Me quedé paralizada detrás de Javier, observando incrédula su acción. Se inclinaba, una reverencia sumisa ante la tiranía de sus padres. Una ola de decepción me inundó. Pensé que me había traído aquí para defenderse, para protegerme, pero no, me había traído para asumir él la culpa, para seguir interpretando el papel de hijo mayor ciegamente devoto. Javier habló con voz tranquila, solemne y con un remordimiento tan perfectamente fingido que era impecable. Dijo a sus padres que la culpa de la discusión de esa noche era enteramente suya. Asumió la responsabilidad por no haber sabido guiar a su esposa, permitiendo que ella tuviera palabras inapropiadas con su hermano menor. Les pidió que se calmaran, que no le dieran importancia a las palabras de una mujer que a veces no pensaba bien las cosas, para no afectar la atención de sus padres. Luego, Javier se giró hacia Sergio y asintió levemente. Le dijo que, como hermano menor, a veces era impulsivo, y que su visita a nuestro piso se debía a su entusiasmo por su nuevo negocio. Dijo que, como hermano mayor, no podía quedarse de brazos cruzados viendo a su hermano en dificultades. Había pensado mucho en el capital que Sergio necesitaba. Dicho esto, Javier abrió lentamente el maletín negro que siempre llevaba consigo. Todas las miradas se clavaron en sus manos. Arturo, Isabel y Sergio contuvieron la respiración. De dentro, Javier sacó un fajo de documentos, cuidadosamente metido en una funda de plástico. Lo depositó suavemente sobre la mesa, frente a Sergio. Javier anunció solemnemente: «Este es un contrato de alquiler por 5 años para un local comercial en uno de los centros comerciales más lujosos del distrito de Salamanca». Explicó que el chalet familiar, aunque espacioso, no era el lugar ideal para una exposición de material agrícola. Por eso, había usado sus contactos para encontrar y tramitar el alquiler de este local para Sergio. El contrato ya estaba redactado con las cláusulas más favorables, solo a la espera de que Sergio lo firmara y recogiera las llaves. Además, en cuanto a los 50.000 euros que Sergio había pedido, prometió solemnemente que se encargaría de conseguirlos y transferirlos directamente a su cuenta como capital inicial. La declaración de Javier cayó en el salón como una bomba de oro. El silencio dio paso a una euforia desbordada. Sergio se abalanzó sobre los papeles como un animal hambriento sobre su presa. Pasó las páginas con los ojos brillantes, con una sonrisa de oreja a oreja. No paraba de alabar la ubicación del local. Isabel estaba tan contenta que se le cayó lo que estaba masticando. Sonreía, se acercó a Javier y le dio unas palmaditas en la espalda, elogiándole por ser un verdadero hijo mayor, responsable y que se preocupaba por la familia. Me lanzó una mirada triunfante, como para demostrar que el poder de los García podía aplastar cualquier resistencia por mi parte.
Arturo se acarició la barbilla. Su rostro, antes rojo de ira, ahora reflejaba satisfacción y orgullo. Asentía continuamente, murmurando que Javier sabía cómo hacer las cosas. Los hombres de negocios deben ser así de decididos. Ayudar a la familia nunca es una pérdida. Había olvidado por completo que me había obligado a arrodillarme. Toda su atención estaba ahora en el nuevo negocio de su hijo predilecto. En contraste con la alegría desbordante de la familia, yo me sentía como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Mi corazón estaba oprimido. La palabra desesperación no era suficiente para describir mis sentimientos. Mi marido, el hombre que la noche anterior se había arrodillado jurando protegerme, ahora entregaba todos nuestros ahorros a su familia. 50.000 euros más el enorme alquiler de un local durante 5 años. Era una suma astronómica que nos costaría toda una vida pagar. Javier había perdido la cabeza. Me había vendido a nuestra pequeña familia a cambio de elogios vacíos de unos avaros. Las lágrimas asomaron a mis ojos, un nudo amargo en la garganta. Quería gritar, romper ese maldito contrato. Pero mis piernas estaban paralizadas. El salón estaba lleno de risas. Sergio hablaba sin parar de su plan de negocio, calculando qué coche nuevo se compraría para sus reuniones. Isabel ya planeaba la inauguración y buscaba una novia rica para Sergio. Arturo sonreía, bebiendo su té, como un patriarca disfrutando de las bendiciones de sus descendientes. Me pegué a la pared, intentando no caerme. Cerré los ojos, no quería ver sus caras triunfantes. Todo había terminado. Mi esperanza de tener un marido justo se había desvanecido. Me prometí que a la mañana siguiente, lo primero que haría sería imprimir la demanda de divorcio. En el apogeo de la celebración, Javier carraspeó suavemente, lo suficiente para llamar la atención. Esperó a que las risas de Isabel se calmaran y dijo lentamente que tenía otro asunto importante que comunicar. El ambiente se volvió expectante. Sergio, abrazando el contrato, pensó que su hermano iba a darle los 50.000 euros en ese mismo momento. Javier metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó 2 hojas de papel. A diferencia del contrato, estas llevaban el escudo de España en color y los sellos rojos del Ministerio de Agricultura. Las colocó cuidadosamente sobre la mesa, junto a la taza de té de Arturo. Se irguió, respiró hondo y anunció con voz solemne: «Esta es una orden de nombramiento de personal de alto nivel, directamente del Ministerio. Según la asignación de nuestros superiores, Elena y yo hemos sido seleccionados como jefa y subjefe del Proyecto Nacional de Agricultura de Alta Tecnología. El lugar de trabajo no está en la península, sino en la lejana isla de Tenerife». Sus palabras resonaron con claridad. Continuó explicando que era un proyecto prioritario que requería la presencia constante de los expertos. Por la urgencia del trabajo, tendrían que hacer las maletas y volar al sur la semana siguiente. El período de traslado sería de al menos 3 a 5 años, quizás más. Durante ese tiempo, el trabajo sería intenso y confidencial. Apenas tendrían tiempo para volver a Madrid o participar en los asuntos familiares. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El tic-tac del reloj de pared se oía con una claridad asombrosa. El anuncio de Javier tuvo un efecto devastador, borrando todas las sonrisas de suficiencia. Abrí los ojos de par en par, mareada, con el corazón desbocado. El rumor de Carmen en el trabajo era cierto. Y lo más increíble era que Javier lo había tramitado todo en secreto, asegurando esta valiosa oportunidad para ambos sin que yo lo supiera. Mi asombro dio paso a una emoción abrumadora. Todo había sido calculado. La decisión de ir a Tenerife era la llave de oro que nos abriría la puerta a la libertad, salvándonos de la erosión de esta familia. Miré la ancha espalda de mi marido y las lágrimas volvieron a brotar. Pero esta vez no eran de frustración, sino de una emoción profunda. La euforia se evaporó, dejando una tensión palpable. Mis suegros y Sergio estaban en shock, como si les hubieran arrojado un cubo de agua helada. Miraban fijamente las 2 órdenes de nombramiento, tratando de asimilar las consecuencias de las palabras de Javier. Sergio fue el primero en reaccionar. Dejó caer el contrato y se levantó de un salto. Pálido, tartamudeando, preguntó con pánico:
Si os vais a Tenerife durante años, ¿quién pagará el alquiler mensual del local? ¿Quién me transferirá los 50.000 euros para el negocio? Su sueño de empresario se desvanecía. Javier le miró con calma y respondió con una lógica impecable. Dijo que el trabajo allí sería muy exigente y que la zona de investigación estaría aislada, con mala cobertura. Transferir dinero sería difícil. El contrato del local ya lo tienes, encárgate tú de los trámites. En cuanto a los 50.000 euros, ahora tenemos que prepararnos económicamente para nuestra nueva vida en el sur. Así que intentaremos enviártelos cuando nos hayamos instalado. Usó las palabras intentaremos enviar de forma vaga, como una promesa vacía. Arturo salió de su estupor. Se dio cuenta de algo peor que el retraso de los 50.000 euros de Sergio. Si su hijo mayor se iba, la fuente de ingresos mensuales que cubría sus gastos, sus medicinas y los eventos familiares, se cortaría por completo. La vaca lechera que habían explotado durante años se iba. La codicia frustrada se convirtió en una furia desatada. Arturo golpeó la mesa con tal fuerza que la vajilla saltó. Señaló a Javier y le insultó. Le llamó hijo ingrato. Te hemos criado y educado para que ahora nos abandones. Le acusó de usar el trabajo como excusa para eludir su deber de cuidar de sus padres ancianos y de su hermano. Gritó que si salía de esa casa para irse al sur, que no volviera a aparecer. Consideraré que no tengo ese hijo. Isabel también se unió al drama, llorando y golpeándose los muslos. Se lamentaba de que sus hijos se iban, dejándolos solos y desamparados. Se volvió hacia mí, llamándome arpía por haber convencido a su hijo de abandonar a su familia. Ante la tormenta de insultos, Javier permaneció impasible, como una estatua de piedra. No se defendió, no discutió. Esperó a que Arturo terminara y se inclinó levemente. Con una voz fría y decidida, respondió escuetamente. Entendido. Aprecio vuestros consejos, pero debo cumplir con la misión que me ha encomendado el país. Se dirigió a Sergio. Ahora tienes 3 propiedades. El patrimonio familiar está en tus manos. Tienes la mayor responsabilidad de cuidar de nuestros padres en mi ausencia. Dicho esto, Javier se dio la vuelta, se acercó a mí y me cogió la mano fría. Su mano era cálida y firme. Con la otra, cogió la maleta. Juntos, salimos del salón, dejando atrás los gritos de odio de mi suegro y los falsos lamentos de mi suegra. Nuestras siluetas se alargaron en el patio bajo la luz fría. El portón de hierro se cerró tras nosotros con un golpe seco, como un punto final a años de tragedia y explotación en la casa de los García. Nos marchamos con la cabeza alta, el corazón ligero, listos para un nuevo horizonte. El viejo coche salió de la calle ancha de Chamberí, dejando atrás las luces brillantes y el caos de una familia sumida en el delirio de la codicia. Me recosté en el asiento, agotada como si hubiera pasado una grave enfermedad. El viento invernal seguía silbando fuera, pero dentro del coche reinaba un silencio sobrecogedor. Miré a Javier. Sus manos firmes en el volante, su rostro anguloso mirando al frente, sus ojos brillando con una determinación y una paz extrañas. Durante el largo trayecto por la M30, no cruzamos palabra. Intentaba ordenar el caos en mi mente, asimilar los acontecimientos sísmicos de la última hora. Cuando el coche llegó a una zona tranquila junto al lago de la casa de campo, Javier se detuvo y apagó el motor. La oscuridad solo era rota por la luz de una farola. Javier se desabrochó el cinturón y se giró hacia mí. Me miró con una ternura inusitada, una mirada llena de amor y gratitud que hacía mucho que no veía. De repente, me abrazó con fuerza, un abrazo firme y cálido. Apoyé la cara en su pecho, oyendo los latidos de su corazón. Las lágrimas brotaron sin control, empapando su chaqueta. No eran lágrimas de frustración, sino de alivio, de la felicidad abrumadora al darme cuenta de que mi marido no era un cobarde. Javier me acarició el pelo y dijo con voz suave y apenada: «Llora, saca toda la amargura de estos años. A partir de mañana empezamos de nuevo en otro lugar, donde nadie podrá volver a hacerte daño». Levanté la cara y le pregunté por todo lo que había pasado. Por el contrato de alquiler, por los 50.000 euros,
por las 3 casas que había cedido tan fácilmente. Javier sonrió, una sonrisa astuta y rara en su rostro serio de científico. Me secó las lágrimas y empezó a desvelar la verdad detrás de su perfecta obra de teatro. Me dijo que el contrato de alquiler era papel mojado, un borrador que un amigo suyo, agente inmobiliario, había impreso con sellos falsos para engañar a los codiciosos de su familia. No había ningún local para Sergio. Y por supuesto, no habría ningún negocio de material agrícola. Se lo dio para crear una ilusión de riqueza, para que se aferraran a ella y nos dejaran marchar sin problemas. Al oír esto, me quedé boquiabierta. Le pregunté por los 50.000 euros. Javier afirmó rotundamente que ese dinero, fruto de nuestro sudor y nuestros ahorros, nunca se lo daría a un vago desagradecido. La promesa de transferir el dinero fue solo una táctica dilatoria para calmar a su padre y a Sergio mientras nos retirábamos. Una vez en Tenerife, la distancia y la confidencialidad del trabajo serían un muro infranqueable contra cualquier intento de extorsión. Pero lo que más me sorprendió fue la verdad sobre las 3 casas. Le recriminé por haber permitido que nos quitaran la casa que habíamos comprado. Javier suspiró, su mirada se volvió gélida. Explicó que su silencio y su aparente sumisión de los últimos días eran para deshacerse de la enorme carga financiera que su familia representaba. La tercera casa, aunque la compramos nosotros, estaba a nombre de Arturo, y Arturo la había hipotecado en secreto, junto con las otras 2, para invertir en una estafa online, generando una deuda gigantesca a nombre de la familia García. Al transferir todas las propiedades a Sergio, legalmente, Sergio asumía la responsabilidad de pagar la hipoteca. Javier había descubierto el plan de sus padres de endosarnos esa bomba de deuda. Por eso, eligió dar un paso atrás y cederles gustosamente las propiedades junto con la enorme deuda. Ahora, su querido hermano menor tendría que trabajar para pagar la hipoteca de 3 casas, sin que su hermano mayor le salvara. Escuché el plan de Javier y se me puso la piel de gallina. Este giro de los acontecimientos, este castigo tan profundo, era un golpe mortal a la avaricia sin límites de la familia García. Le abracé el cuello y reí a carcajadas, llena de una alegría inmensa. La carga que había soportado durante 5 años se había desvanecido. Mi marido no era un cobarde, solo había usado el silencio para tejer una red perfecta que protegiera a nuestra pequeña familia de la crueldad de nuestros parientes. En la tranquilidad del lago, nos besamos apasionadamente. En la tranquilidad del lago, después de esa noche decisiva, nos sumimos en una carrera contrarreloj para preparar nuestro viaje. Teníamos solo una semana para traspasar el trabajo en Madrid y vaciar nuestro piso en Vallecas. El pequeño apartamento estaba lleno de cajas con libros, documentos y ropa. A pesar del cansancio, nos sentíamos llenos de energía. La alegría de escapar de esa vida asfixiante hacía que cualquier esfuerzo pareciera trivial. Planeamos devolver el piso, vender los muebles y llevar solo lo esencial y nuestros ahorros. El jueves por la tarde, mientras cerraba la última caja, sonó mi móvil. Era mi suegra. Mi corazón se encogió por un instante, pero me recompuse. Ya no era la nuera sumisa que temblaba ante sus llamadas. Le llevé el teléfono a Javier. Contestó con una frialdad impasible. Al otro lado, un torrente de caos. Llantos, ruidos de cosas rompiéndose y los gritos desesperados de Isabel. Lloraba como una loca, llamando a Javier. Le dio la noticia de que Arturo había sido ingresado de urgencia en el Hospital de La Paz, en estado crítico. Una subida de tensión le había hecho desplomarse, echando espuma por la boca e inconsciente. La causa de este terrible derrame cerebral era su hijo predilecto. Isabel, entre sollozos, le contó que Sergio, vestido con un traje prestado, había ido al centro comercial de Salamanca a reclamar su local con el contrato falso. En la oficina de gestión, cuando le dijeron que el contrato era una falsificación, montó un escándalo. Acabó siendo reducido y expulsado por los guardias de seguridad, con la cara magullada,
Volvió a casa llorando, acusando a Javier de haberle tendido una trampa. Al mismo tiempo, llegaron los agentes del banco para notificarle el impago de la hipoteca de las 3 propiedades. Le exigieron el pago inmediato de los intereses. O procederían al embargo. La cruda realidad se reveló. Todas sus fantasías de riqueza se derrumbaron. Arturo, al darse cuenta de que había caído en la trampa de su hijo mayor y de que su hijo menor nunca podría pagar la deuda, sufrió un shock que le provocó el derrame. Isabel le suplicó a Javier que fuera al hospital, que llevara dinero para pagar los gastos y negociara con el banco. Dijo que la casa era un caos, que solo él podía solucionar la situación. Yo, junto a Javier, oí cada una de las súplicas de mi suegra. Sentí una mezcla de pena por su ceguera y una sensación de que el karma había llegado demasiado rápido y de forma demasiado cruel. Javier permaneció inmóvil, con el rostro inexpresivo. Esperó a que Isabel terminara de llorar y suplicar, y entonces habló con una voz fría como el acero. Le dijo a su madre que al día siguiente volaban a Tenerife para cumplir con su deber nacional, que los billetes y los trámites estaban cerrados. Le recordó que las 3 casas y todo el patrimonio familiar estaban en manos de Sergio. Por lo tanto, era Sergio quien debía pagar los gastos del hospital y resolver la deuda con el banco. Javier afirmó que su responsabilidad había terminado. Ya no tenía la obligación de limpiar el desastre causado por la avaricia de ellos. Dicho esto, colgó y apagó el teléfono, cortando el último lazo con el pasado. Se giró hacia mí. Sonrió con alivio y siguió empaquetando, preparándose para una nueva vida, libre de la sombra de los egoístas. El vuelo BEN 123 de Madrid aterrizó en el aeropuerto de Tenerife Sur, llevando a 2 personas que acababan de escapar de la prisión de su propia familia. Al salir de la terminal, el aire cálido y húmedo, con el sabor salado del mar, borró el frío de la capital. Cerré los ojos, respirando profundamente, sintiendo la libertad en cada célula. El cielo de Tenerife era de un azul intenso, sin una sola nube, igual que nuestro estado de ánimo. Todas las preocupaciones y las lágrimas se habían quedado en la península. Solo traíamos una maleta y un corazón lleno de pasión por nuestro trabajo. Un coche del proyecto nos llevó a la zona residencial para expertos, en una colina con vistas al océano. Cuando se abrió la puerta del apartamento, me quedé maravillada por su amplitud y comodidad. No tenía nada que ver con el viejo y húmedo piso de Vallecas. Era un apartamento moderno, con muebles de lujo y un ventanal que ofrecía una vista panorámica del mar. El balcón, lleno de bugambillas, recibía una brisa constante. Javier me abrazó por la espalda y me susurró al oído. Este es nuestro verdadero hogar. Un lugar sin gritos ni exigencias, solo con amor y respeto. Al día siguiente, nos sumergimos en el trabajo con una intensidad feroz, pero con una pasión y una felicidad inmensas. El complejo agrícola de alta tecnología estaba en plena construcción. Como jefes del proyecto, Javier y yo estábamos a cargo de la investigación de variedades de cultivos resistentes a la salinidad y del diseño de invernaderos inteligentes. Los días en Tenerife pasaban al ritmo del trabajo. Por la mañana, con nuestras batas blancas, íbamos a los campos de experimentación bajo el sol radiante. Por la noche, trabajábamos en el laboratorio. Nuestras carreras despegaron. Las primeras variedades de plataneras resistentes que desarrollamos tuvieron un éxito rotundo. Y recibimos una carta de felicitación y una bonificación del propio ministro. Los jóvenes ingenieros respetaban a Javier y yo me convertí en una experta reconocida. Con el dinero extra y nuestros altos salarios, mejoramos nuestro hogar. Los fines de semana, recorríamos la costa en moto, viendo el atardecer y comiendo marisco fresco. La vida sencilla y feliz que siempre había soñado era ahora una realidad. La felicidad fue completa cuando, una mañana de otoño, un año después de nuestra llegada, mientras medía el pH del suelo, me sentí mareada y con náuseas. Javier me llevó corriendo al centro médico. El médico, tras unas pruebas, salió sonriendo y nos dio la noticia que tanto habíamos esperado. Estaba embarazada de 6 semanas. Al oírlo, Javier lloró como un niño. Se arrodilló junto a la cama,
apoyó la cabeza en mi vientre y besó las lágrimas de felicidad que rodaban por mis mejillas. Este bebé llegaba en el mejor momento de nuestras vidas. Cuando ya nos habíamos liberado de las sombras del pasado, éramos independientes y fuertes. En los días siguientes, Javier me mimó como nunca. Hacía todas las tareas, cocinaba para mí y hablaba con el pequeño ser que crecía en mi interior. En nuestro apartamento con vistas al mar, las risas nunca cesaban. Estábamos pintando un futuro brillante, donde nuestro hijo crecería en libertad, amor y verdadera generosidad, inmune a la crueldad de la avaricia. El tiempo en Tenerife pasó volando. Ya habían transcurrido casi 3 años desde que dejamos Madrid. Nuestro hijo, Leo, ya tenía 2 años. Era un niño sano y alegre, muy parecido a su padre. Nuestro trabajo seguía cosechando éxitos, consolidando nuestra reputación como expertos nacionales. La vida transcurría en paz, hasta que una tarde llegaron noticias trágicas de la península. Javier volvió tarde de una reunión, con un sobre en la mano. Era una carta de un pariente lejano de Madrid, informando sobre la situación de Arturo e Isabel. Abracé a Leo mientras Javier leía la carta. Cada línea pintaba un cuadro desolador de la caída de una familia que una vez fue arrogante. Sergio, después de su humillación en el centro comercial, se había hundido. Incapaz de pagar la enorme hipoteca sin nuestra ayuda, se metió en el juego y las apuestas. Incluso cayó en las drogas. El banco finalmente ejecutó la hipoteca y embargó las 3 propiedades. La familia García lo perdió todo y tuvo que mudarse a un miserable piso de alquiler en las afueras. Arturo sobrevivió al derrame, pero quedó paralizado de medio cuerpo, postrado en una cama. La amargura por la pérdida de sus bienes, el dolor de la enfermedad y la impotencia ante su hijo descarriado lo convirtieron en un hombre amargado que maldecía su suerte. Sergio, acosado por los prestamistas, en un acto de desesperación, volvió a casa para robarle el poco dinero que le quedaba a su madre. Arturo intentó detenerle con su bastón. En medio de un arrebato de ira y bajo los efectos de las drogas, Sergio empujó a su padre, cogió el dinero y huyó, sin que se supiera más de él, dejando a sus padres ancianos y enfermos solos. Junto a la carta había una nota de Isabel, con la letra temblorosa. Suplicaba nuestro perdón, nos pedía que volviéramos a Madrid para salvar lo que quedaba de la familia. Se lamentaba de que Arturo se moría de hambre y que ella ya no tenía fuerzas para recoger chatarra para sobrevivir. Al terminar de leer, me sentí horrorizada. La justicia divina, lenta pero segura. La avaricia y la injusticia que sembraron habían dado sus frutos amargos. Miré a Javier, esperando su reacción. Sus manos temblaban, sus ojos estaban enrojecidos. Al fin y al cabo, eran sus padres. Pero la compasión no podía vencer a la razón de un hombre que había sido tan maltratado. Javier respiró hondo, dobló la carta de súplica de su madre y la rompió en pedazos. Los arrojó a la basura. Su rostro recuperó su expresión fría y decidida. Me dijo que nuestro camino no tenía vuelta atrás. La lección que estaban aprendiendo era consecuencia de sus propios actos. No permitiría que la vida de su esposa y su hijo se viera arrastrada a ese fango. Sin embargo, en el fondo de su corazón quedaba un resquicio de humanidad. No volvió, pero no podía dejar que sus padres murieran de hambre. Esa noche, Javier llamó discretamente a un conocido de confianza en Madrid. Le pidió que de forma anónima transfiriera 1.000 euros de su cuenta cada mes para contratar a un cuidador para Arturo e Isabel. Era suficiente para garantizarles una vida básica, con comida y medicinas. Era el límite de su deber filial. Una ayuda fría e impersonal, pero necesaria para que su conciencia estuviera tranquila. Le abracé, apoyando su decisión, tan humana como firme. La última responsabilidad había sido cumplida. La puerta del pasado se había cerrado para siempre. 5 años después de dejar Madrid, nuestro proyecto en Tenerife fue un éxito rotundo, con repercusión internacional. Los campos de plataneras resistentes y los invernaderos automatizados transformaron la isla. El gobierno reconoció nuestra contribución. El INEA decidió que volviéramos a la capital para recibir un prestigioso premio estatal. En el aeropuerto de Tenerife,
Yo lucía un elegante vestido de seda. Mi rostro reflejaba la felicidad de una mujer exitosa. Javier, con un traje impecable, parecía mucho más maduro que el joven ingeniero de antes. Leo, ya con 5 años, correteaba a nuestro alrededor. Nuestra imagen de familia feliz atraía miradas de admiración. Mientras esperábamos en la sala VIP, sonó el móvil de Javier, lo miró y su rostro se quedó petrificado por unos segundos. Era un mensaje de su contacto en Madrid, el que gestionaba la ayuda a sus padres. El mensaje era breve pero demoledor. Isabel había fallecido esa madrugada. Arturo, con demencia senil, había sido ingresado en una residencia pública. Le cogí la mano a Javier, esperando su decisión. Era su última oportunidad de cumplir con su deber de hijo y organizar el funeral de su madre. Si decidía posponer el vuelo, yo le apoyaría. Javier miró el mensaje un poco más, sin derramar una lágrima. Su rostro estaba sereno, una serenidad de total desapego. De repente, su dedo se movió por la pantalla. Borró el mensaje y el contacto de su agenda. Su gesto fue rápido y ligero. Se giró hacia mí. Sus ojos brillaban cálidamente. Sonrió, una sonrisa radiante, y me susurró: «Las deudas terrenales están saldadas. Mi deber como hijo está cumplido. Ahora, mi única familia sois tú y Leo». El pasado, con sus abusos y sus insultos, había sido enterrado con aquellos que lo crearon. En ese momento, la megafonía anunció nuestro vuelo a Madrid. Javier guardó el teléfono, se levantó y me cogió de la mano. Con la otra, levantó a Leo sobre sus hombros. El niño rió, apuntando con su avión de juguete hacia adelante. Juntos, caminamos hacia la puerta de embarque. El sol brillante entraba por los ventanales, bañándonos en una luz dorada. Afuera, un cielo azul y despejado abría nuevos horizontes. Volvíamos al lugar que una vez fue nuestro infierno, pero esta vez como vencedores, con la cabeza alta para recibir la gloria, dejando atrás la tormenta para siempre, hacia un futuro de paz y esplendor.